Hola, a partir de este momento estamos en Confianza, el programa de televisión de Fe y Alegría. La semana pasada estuvimos conversando con la profesora Lola Sendales González, educadora e investigadora colombiana sobre la educación popular. Quedaron tantos temas por conversar que quisimos tener una segunda parte de este programa con esta ilustre invitada especial, nuestra querida Lola Sendales. Lola, volvamos, retomemos el tema de la educación popular por si alguno de nuestros televidentes no pudo ver el programa la semana pasada, ¿no? Cuando hablamos de educación popular, tres características claves, tres características que la definen, que la identifiquen. Sí, la educación popular es definida como una corriente pedagógica, como un movimiento pedagógico que se caracteriza fundamentalmente por su intencionalidad ético, política, emancipatoria, ¿verdad? Que tiene como principio orientador que la educación tiene que asumirse como un hecho con una dimensión política, ¿verdad? Y que es un elemento vinculado a la transformación social. Es decir, que no hay posibilidad de transformación social que no pase por la educación. ¿La educación popular está a favor de quién y en contra de quién, si es que está en contra de alguien? O Freire, de algo. sí, Freire decía la educación popular, o la educación liberadora que él se expresaba, es la educación que se hace a favor de unos y en contra de otros, ¿no? Es decir, se hace a favor de los intereses de los sectores populares, ¿verdad? Y en contra de aquello que vaya en contra de los intereses de los sectores Porque populares. puede ser que exista una escuela en un sector muy popular, en un barrio muy pobre, en una zona indígena, que su propuesta no sea popular. Claro, claro. Es decir, yo puedo, por ponerte el caso de la alfabetización, que es como un caso extremo, ¿no? Entonces yo puedo ir a el sector más pobre de la ciudad y hacer un trabajo de alfabetización con una cartilla y otro educador ir igual, con la misma cartilla, al mismo barrio. Yo lo hago, la otra persona lo puede hacer por interés de que la comunidad avance, de que tenga otro elemento cultural y demás. Y yo puedo ir porque un funcionario me dijo, mire, si usted va a alfabetizar, yo le doy un puesto. Entonces no me interesa nada la comunidad, sino el puesto. Entonces eso no cabe dentro de una propuesta de educación popular. Son los mismos contenidos. Puede ser el mismo contenido, el mismo currículo, el mismo sitio, las mismas personas, pero es la intencionalidad la que me cambia. ¿Y las metodologías son también iguales? No, porque la intencionalidad determina la metodología. La metodología es una resultante de los objetivos que pretendo, los sujetos con los que trabajo y el tema que trabajo. Profesora Sendales, profundicemos la relación escuela-comunidad en la educación popular. A mí me parece que en la educación tenemos que buscar estrategias para poder trabajar con la comunidad. Y yo quisiera contarte un ejemplo, no sé si te parece. Excelente, para que la vida misma nos hable en este momento. Claro. A ver, en un colegio donde hay una bachillerato para adultos, primaria y bachillerato para adultos, y planteándonos este tipo de situación, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto es escuela, entonces, pero ¿cómo hacemos la relación con la comunidad? Entonces, nos planteamos un tema, la historia del barrio. Entonces, lo que hicimos fue romper esa gradualidad de curso, ¿verdad? De edades, de cursos, y congregar a los estudiantes como personas que viven en un determinado barrio. Es decir, los habitantes del barrio Los Alpes, por ejemplo, o los habitantes del barrio La Concordia. Ese grupo, ahí en ese grupo había desde sexto grado hasta analfabetas. Y todos entramos en un proceso de indagación de la historia del barrio. Entonces empezamos por... ¿Eso era como una actividad complementaria al proceso de enseñanza-aprendizaje no, o en eso estaba centrado el proceso? Era centrado el proceso en eso, porque entonces, ¿qué hicimos con los mismos estudiantes? Hicimos lo que se llama la construcción del objeto, es decir, ¿qué es lo que queremos indagar? ¿Qué es lo que nos interesa saber de la historia del barrio? Entonces, que su origen, entonces que quiénes lo fundaron, que por qué tiene ese nombre, que desde cuándo está ahí es el puesto de salud, que dónde están las zonas, que si la violencia que hay ahora la había al comienzo. Entonces hicimos un rastreo del pasado llegando al presente, porque la historia se hace por el presente. Uno no vuelve al pasado por el pasado, uno vuelve al pasado para explicarse el presente. Entonces la pregunta era, ¿esos focos de violencia que hay en el barrio existieron desde el comienzo?
Esos precios de la tierra o de la vivienda que hay ahora eran los mismos que había antes. ¿Quiénes eran los fundadores? Nos forjamos un plan y una serie de preguntas. Profesor, ¿y cómo conectaban con el programa, lo que según el ministerio tiene que cubrir un estudiante? O sea, ¿cómo hacían para que si ese muchacho aprendiera a sumar, a restar, además de ir reconstruyendo la historia de su comunidad? Pero resulta que es que uno lleva en la mente una cuadrícula respecto a lo que es el pensum, a lo que es el currículo. Entonces dijimos, no, rompamos esto y armamos una cosa integrada a ver qué nos da. Entonces, resulta que ahí había, por ejemplo, que ir y se vinculaban analfabetas a eso, ¿no? A los grupos. Entonces había que ir, por ejemplo, a hacer reconocimientos del barrio, a buscar las escrituras, a comparar precios del terreno, precios de la vivienda, de qué se moría la gente, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces nos permitió una integralidad de las áreas, ¿no? Con habilidad los profesores se vincularon donde había aguas, por ejemplo, en los barrios populares generalmente hay cañerías, hay cosas que andan mal, entonces estudio de la química, de que esas aguas, de una cantidad, fue interesantísimo. Entonces lo que hacíamos era una primera indagación, la gente venía y hacía un primer informe, por ejemplo, a través de una maqueta. Bueno, se hicieron maquetas, se escribió poesía, se hicieron ensayos, todo en relación con la historia del barrio. Y fue tan simpático, digamos, tan agradable y tan grato haber hecho este trabajo, porque al final terminamos con una ópera rap a los barrios, ¿no? Porque todos los barrios se volcaron a decir, bueno, ¿cuáles son, en el rastreo en el rastreo de la historia que habían encontrado, porque había que analizar también, por ejemplo, en qué momento histórico y de la ciudad se generó el barrio? ¿Qué momentos históricos de la ciudad y del país incidieron en la historia del barrio? ¿Y qué cosas están incidiendo en el momento actual? O sea que era un encuentro con la historia, ¿verdad? Encontrarse en la historia, digamos, en la historia del país y la historia local, para poder entonces encontrar elementos de investigación que formaran a los estudiantes en la integralidad del saber. Las áreas son una cuestión metódica para la enseñanza, ¿verdad? Pero no son de por sí, la vida no es eso. Permítanos, profesora Sendales, que hagamos un paréntesis para identificar la planta, no sin antes recordarle que a través de las redes sociales usted puede sumarse, usted puede aportar a esta construcción colectiva de reflexión sobre el tema educativo en Venezuela. Nuestro Facebook, En Confianza, @enconfianza para tuitear y enconfianza@gmail.com para podernos enviar sus mensajes de texto. Ya volvemos.